Hemos visto 4 temas anteriores, hermano, en la palabra del Señor. Iniciamos en Filipenses 4 del verso 10 al 12, en el cual el apóstol Pablo dice, hermano, que él ha aprendido a vivir cualquiera que sea la situación. Miramos que aprender es dejarse ser enseñado o instruido en cualquiera que sea la situación, más de algo Dios quiere que aprendamos. ¿Cuántos dicen amén? Aún hasta de los errores que cometemos, nosotros aprendemos. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntele al hermano que está al lado suyo, ¿alguna vez has cometido algún error? Y si le dice que sí, dígale, ¿has aprendido algo? Porque yo he aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermanos, si cometiendo errores ya no aprendemos, estamos amolados, ¿verdad que sí? Pero yo creo que es importante aprender, hermano, a vivir cualquiera que sea la situación y ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos de todo ello, hermano, y poder salir victoriosos. Estuvimos hablando de los llamamientos, cuán importante es aprender a vivir, hermano, en el llamamiento de Dios, en el llamamiento del Hijo, en el llamamiento del Espíritu Santo. Estuvimos hablando la semana pasada, hermano, de la importancia de ser hallado digno del llamamiento, ¿verdad, hermano? Porque si somos llamados a ser discípulos, tenemos que aprender a ser buenos discípulos. ¿Cuántos queremos aprender a ser buenos discípulos? Por eso, hermano, yo creo que cuando el Señor me daba esta palabra que compartí el martes pasado, qué tremendo es ver hombres de Dios, hermano, apóstoles, profetas, pastores, maestros, que a veces se ejercen ministerios primarios, pero que muchas veces no se ve ni siquiera fruto de un discípulo en cada uno de ellos, hermano. Y yo creo de que es porque muchas veces no hemos aprendido, hermano, ni siquiera a entender que necesitamos aprender a vivir el llamamiento que Dios nos ha hecho, de acuerdo a cada etapa. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que cuando el niño recién nace, comienza a aprender él, ¿verdad que sí, hermano? A alimentarse de la mamá, ¿verdad que sí? Aprende a dormir en la cuna, ¿verdad que sí? Porque si lo mete a la cama es el error más grande, ¿verdad que sí? Llega a 13 años y quiere seguir durmiendo en la cama. ¿Ah? Sí, porque usted sabe que uno de padre cuando no tiene esa experiencia, quiere que el niño o la niña duerma con nosotros, aquí en medio, dice, ¿verdad que sí? Es el error, el peor error, porque ya no lo va a sacar de ahí. ¿Verdad? Entonces uno aprende. ¿Cuántos dicen amén? Ya después comienzan a aprender ellos a andar en una andadera, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Los que tienen andadera, los que no, le enrollan el pañal aquí en los brazos y lo cargan así, ¿verdad? Esas son las andaderas manuales allá, chapinas en Guatemala, ¿verdad? Para la gente que no tiene, dice amén. Sí, a mi sobrina en Guatemala, yo me recuerdo que la que vino a visitarnos aquí la vez pasada, ella, cuando yo vine para acá antes de venirme, ya estaba chiquita, no podía caminar, era de meses, vea, ya como unos 9 meses, hermano, 10 meses, y yo le ponía un pañal aquí, hermano, alrededor y la agarraba así, y le decía, camina, pues le decía yo, y yo le enseñé a caminar a ella antes de venir, ¿verdad? Pero esta vida se trata de aprender en las etapas de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermanos, si en el discipulamiento o en el llamamiento a ser discípulos no hemos aprendido a ser discípulos y luego llegamos a ser maestros, vamos a tener muchos conflictos. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces es bueno siempre, si nos ponen de maestros, no olvidar que todavía nos están discipulando.
Porque yo todavía estoy aprendiendo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy pretendiendo haberlo alcanzado ya todo, ¿verdad? Pero sí estoy aprendiendo y me extiendo siempre hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en la semana pasada estuvimos viendo, hermano, ¿verdad?, la importancia de que el discípulo debe aprender a permanecer en la palabra, debe guardar la palabra del Señor, debe entender, hermano, que él tiene que evidenciar el discipulamiento para que el mundo conozca que realmente somos discípulos del Señor, dice amén. Y tenemos que comprobarle a otros, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad grande. En esta noche vamos a ver un tema muy importante, hermano, ahí mismo aprendiendo, hermano, a vivir cualquiera que sea la situación. Vamos a ver, hermano, la importancia de ser digno, de ser en el llamamiento, de ser pueblo de Dios. Ya que le dije que yo encontré, hermano, siete llamamientos que Dios nos da a nosotros, en los cuales tenemos que alcanzar a ser dignos de ese llamamiento, hermano. Mire, abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Porque miramos, usted ábrala ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, miramos que el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo 1, verso 11, a los de la iglesia en Tesalónica, les dice: con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. ¿Cuántos hermano, deseamos que Dios nos considere dignos por ejemplo, si eres un discípulo, que Dios te considere digno que eres discípulo? Porque fíjese que dice que Isaías dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo y oído de discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Para sostener, dice, con las palabras al fatigado y al cansado. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces vemos de que el discípulo tiene que tener una lengua de discípulo, ¿verdad? Por eso Santiago habla, ¿verdad? En el capítulo 3 parece que es, ¿verdad? Habla de la lengua, ¿verdad que sí, hermano? Porque la lengua es el conductor suyo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está al lado suyo: tu conductor es tu lengua, ¿verdad? Si tu lengua está mal, todo lo tuyo se va a ir a estrellar tarde o temprano. Sí, porque acuérdense que las grandes naves, dice, un timoncito las guía. Santiago dice así: la lengua también es el miembro más pequeño del cuerpo, pero es el conductor de tu vida, ¿verdad? Porque dice que nosotros vamos a ser juzgados según nuestras palabras también. Entonces le estoy hablando de esto porque el discípulo tiene que tener lengua de discípulo, hermano. En otras palabras, el que es de Dios tiene que hablar las cosas de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. En esta noche vamos a ver la importancia, hermano, de ser hallado digno, de ser llamado, hermano, del llamamiento de Dios, porque Dios nos llama a su pueblo ahora. ¿Cuántos dicen amén? Digan esta noche: Dios a mí me llama a su pueblo. Seréis llamados, dice, pueblo de Dios, dice, ¿verdad que sí, hermano? Vosotros que no erais pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pedro, hermano, porque es bueno conocer estas verdades, porque entonces tenemos trabajo que ir haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Porque si desconocemos esto, entonces uno piensa que el ir al discipulado es todo y el enseñar ahí es todo, y bueno, pues soy un discípulo. No, pero tenemos que ver que seamos considerados por Dios dignos de ser discípulos. Ahora ya sabemos que somos pueblo de Dios, entonces tenemos también que ser considerados de parte de Dios, que Él nos considere, porque ya nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vea? Él nos llamó para que seamos su pueblo, pero si nosotros no vivimos como pueblo de Él, Él no nos va a considerar como pueblo de Él. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si usted viene, hermano, y se hace ciudadano de este país, ¿verdad? Pero usted no quiere considerar
nada de las leyes ni nada. Tarde o temprano le van a quitar todo y lo van a mandar para afuera porque no lo van a considerar como un ciudadano que merece estar en este país. Lo mismo un residente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dan el derecho. O sea, Dios dice: yo te doy derecho de que seas mi pueblo, pero quiero ver que vivas como mi pueblo para yo considerarte que eres pueblo mío. Dice que tremendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces vamos a ver esta noche al menos, hermano, el considerar de ser dignos del llamamiento a ser pueblo, dignos del llamamiento a ser hijos de Dios. Vamos a ver en esta noche esas dos fases, hermano, y si podemos avanzaremos hasta la cuarta, porque ya miramos la primera, que es digno de ser llamados discípulos. Entonces estamos aprendiendo, hermano, hemos aprendido muchos a vivir como un pueblo de Dios que somos, ¿verdad que sí? Entonces dice, hermano, la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y ¿qué dice, hermano? Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10, mire lo que dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, ¿qué dice, hermano? Sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora, ¿qué dice? Habéis recibido misericordia. ¿Cuándo damos gloria al Señor? Levante su mano derecha, diga: ahora yo soy pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que usted lo sabe de hace muchos años, pero esta palabra tiene que venir a reafirmar nuestras vidas, porque a veces decimos que somos pueblo de Dios, pero la gente afuera ve que nos comportamos a veces hasta peor que aquellos de los que no conocen a Dios. Entonces esto es para entender que, hermano, Dios nos considere dignos, hermano, que usted y yo seamos su pueblo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Verdad? Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos agradecerte nuevamente por esta palabra que hemos leído. Creemos que antes no éramos pueblo, pero que ahora, Señor, somos pueblo tuyo. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo una vez más que la luz de tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento con tu luz, para que seamos iluminados a un pleno y mejor conocimiento en la verdad en tu Hijo Cristo Jesús. Creemos, Señor, que tu palabra nos enseña que la oración del apóstol Pablo a aquella iglesia en Tesalónica era que tú nos consideraras dignos del llamamiento. Oramos para que a través de estos llamamientos, Señor, podamos nosotros irnos ubicando cada día para que seamos considerados dignos de este llamado. Nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, es glorificarte a ti en todo tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea una vez más nuestro maestro y nuestro guía, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Diga: yo soy pueblo de Dios. Dígale que está al lado suyo: tú eres pueblo de Dios. Mire, hermano, la iglesia está atravesando y siempre ha atravesado tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchas veces, hermano, el ser humano dice: bueno, en otras iglesias permiten esto. Por ejemplo, hermano, cuando usted va a Hawái, usted se da cuenta cuando hacen sus actos de acuerdo a sus tradiciones de antes ellos, hermano,
usted los ve a ellos todos tatuados, porque para que ellos pudieran ofrecer sus ritos y sus ceremonias en esos tiempos, ellos tenían que estar tatuados para poder realizar sus ceremonias a sus dioses paganos. Diga dioses paganos. Diga costumbres de otros pueblos. Pero en el momento que ellos llegan a ser pueblo de Dios, tienen que renunciar a todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los pueblos tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, ¿verdad que sí, hermano? Hay otros países, hermano, por ejemplo en África, usted los ve que se meten palos hasta por los, hermano, aquí en los labios de un lado para otro, hermano, miren los oídos, la nariz y todo. Pero son sus costumbres de esos pueblos. Dice amén. Y le estoy hablando un poco de esto para que vea. En Brasil, para bautizarse usan su traje especial. Las brasileñas son sus costumbres de sus pueblos. Pero cuando uno llega a entender que ahora es pueblo de Dios, tiene que aprender las costumbres que Dios estableció, que a Él le agradan. Por eso Pablo dice, nuestra oración es que ustedes sean considerados dignos del llamamiento. Entonces, si se llamó a discípulos, sean considerados dignos de ser llamados discípulos de parte de Dios. Y si Dios los llama ahora a ustedes que no eran pueblo, ahora ustedes son pueblo de Él, entonces ahora ustedes tienen que ser considerados, que Dios nos considere dignos de que ahora somos su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos abandonado muchas costumbres de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de las costumbres, hermano, de los otros pueblos? ¿Cuántos dicen amén? Y hemos renunciado, hermano, a todo eso, hermano, porque hemos aprendido en el caminar de Dios que muchas de esas cosas no nos convienen y que no son lícitas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, quiero decirle esta noche, ¿verdad? Que, o sea, estos temas es para que nosotros aprendamos a vivir cualquiera que sea la situación, la circunstancia, y que aprendamos a vivir también, hermano, dentro de los llamamientos para que Dios nos considere dignos. Por ejemplo, pongamos entre nosotros acá, porque hoy no están grabando. No, está saliendo, no se preocupe, eso lo estoy diciendo así, ¿verdad? Para que se ponga contento. Usted se congrega acá, usted es parte del ministerio, pero de repente yo me entero que usted no respeta orden de la iglesia, que usted no respeta orden pastoral, que usted se pone el velo o se cubre la cabeza solo para que el pastor se caiga la boca. Vamos a ser claros. Porque una cosa es que usted se cubra la cabeza porque reconoce, ¿verdad?, que tiene que llevar una señal para orar o profetizar, de acuerdo a la escritura, por causa de los ángeles, ¿verdad que sí, hermano? Para que no deshonre su cabeza y que usted diga, pero no estoy casado. El que es la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y que usted reconozca también que debe de cubrirse la cabeza como mujer, porque usted es la gloria del varón. ¿Vea? Cristo es la gloria de Dios. El hombre es la gloria de Dios. La mujer, ¿verdad?, que está casada es gloria del varón. Pero la mujer que no está casada en el culto es la gloria de Cristo.
porque es la esposa. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se lo estoy poniendo así sencillito, ¿verdad que sí? Para que usted lo entienda. Porque la cobertura de la cabeza o el velo no es impuesto, es algo que usted tiene que recibir del Señor. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11, dice: os alabo, hermanos, porque habéis obedecido según las tradiciones que yo les he enseñado. Y no está hablando tradiciones judías, ni, hermano, porque hasta los musulmanes se cubren la cabeza, pero para matar gente. ¿Sí me entiende? Entonces, cuando Pablo enseña de cubrirse la cabeza, no lo enseña por una tradición judía, por una cultura judía, como piensan otros, o por cultura musulmana, o por cultura, hermano, que las monjas. No, no, no. Él lo está haciendo por una cultura divina, por cultura o un orden divino, porque dice: en el principio el varón fue creado primero, dice. Por eso no debe cubrirse la cabeza para orar. Pero eso no es enseñanza de la cobertura de la cabeza, pero le estoy explicando esto. Pero de repente surge una persona, una hermana, pongamos. Vamos a empatar el partido con los varones. Y dice: ya me cubro solo porque. Y a veces hasta se me olvida, porque a veces hasta lo andan de cuello nomás, hermano, ¿verdad que sí? De bufanda, ¿verdad que sí? No es aquello como: vamos a orar, un canto de adoración, vamos a cubrir la cabeza porque ahorita una administración angelical no hace que pase un ángel aquí, y si me quiere usar, pues que me dé el mensaje y yo lo doy. Estamos listos para orar o profetizar, dice la escritura. Las hermanas, ¿verdad que sí? Pero de repente yo me entero que una hermana anda diciendo: que hace aquí y allá, que lo hace solo por así, pero que aquí ni al pastor y esto y lo otro, su padre únicamente es Dios. Yo a esa persona no la considero como oveja mía. Aunque se congregue aquí, no la considero como oveja mía. Porque Jesús mismo dijo en el libro de Juan capítulo 10 que las ovejas oyen su voz y lo siguen, dice, ¿verdad que sí, hermano? Reconocen la voz de su pastor, dice, ¿verdad que sí, hermano? Y lo siguen. Entonces, supongamos que viene algún hermano líder, porque a veces da hasta entre los líderes: no, yo estoy ahí, pero yo estoy en desacuerdo con esto del pastor aquí, esto allá, esto acá, y aquí, allá. Y entonces yo no lo considero como que sea un buen líder. Está ahí porque también Judas estuvo ahí. Bueno, dice amén o no. Sí, porque humanamente usted puede decir: hermano, y si usted sabe por qué no lo quita, dígame, yo lo quito. Tal vez Pedro te quería mochar al otro, ¿verdad que sí? Pero yo le digo: no, aquí déjalo. Estos son los que el Padre me dio. Y el que se va a perder, voy a esperar hasta que se pierda el hijo de perdición. Pero el hecho que siga no quiere decir que lo considero. ¿Sí me entiende? Entonces ahora nosotros somos pueblo de Dios. Pero si nosotros pensamos que porque otras iglesias hacen como les va y viene, y también son cristianos, pero no tienen identidad de ser pueblo de Dios, y usted piensa que porque los otros lo hacen, yo lo voy a hacer también, porque nosotros hispanos somos muy conservativos y los otros son muy liberales, yo no lo voy a considerar como parte de cobertura ministerial. Y Dios lo va a ver diferente también, porque Dios no tiene nada que ver con los hispanos, con los afroamericanos, con los americanos, con los judíos, con los incas, ¿verdad que sí, hermano? Porque dice que ahora todos nosotros en Cristo somos un solo pueblo. Pues yo no puedo decirle: hermano, es que aquellos, es que allá. No, la Biblia que yo uso es la que usan todos. Que cada quien quiera vivir como se le venga en gana, su rollo, hermano. Pero yo quiero enseñarle a usted lo que Dios me ha enseñado a mí. Y Dios me enseña a mí que yo soy, antes no era pueblo, ahora soy parte del pueblo de Dios. Y entonces, como soy parte del pueblo de Dios, tengo que entender cuál es la conducta que Dios quiere como pueblo de Él que soy, para que Él me considere. Porque el Señor le dio leyes a Israel. ¿Cuántos dicen amén?
les dio mandamientos, les dio profetas. ¿Qué no les dio Dios, hermano? Pero llegaron momentos en que Dios no lo consideraba a su pueblo, porque lo abandonaban. ¿Y cómo lo abandonaban? Yéndose y practicando cosas que otros pueblos hacían, los cuales Dios les había dicho: ustedes, yo les doy esto, para que de esta manera ustedes se conduzcan delante de mí como un pueblo diferente y no aprendan según las costumbres de otros pueblos. ¿Les dijo o no les dijo eso? Ahora, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando Pablo dice, hermano, que Dios os considere, oramos por vosotros, hermanos, para que Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Entonces, aunque usted lo quieran tildar como religioso, anticuado, es legal, lo que quieran decirle, usted solamente dígale: yo quiero ser considerado por Dios que soy su pueblo. Porque ahí marca una gran diferencia. Dice amén, hermano. Bueno, esa es solo la introducción, para que entendamos el resto. Sí, ¿verdad? Por eso le dije tanto, le expliqué lo de la cobertura de la cabeza de la mujer. Por eso nuestro apóstol, él es claro y dice: el pastor que no esté de acuerdo con que la mujer debe cubrirse, que se vaya. Ahora yo no le estoy diciendo a usted, váyase. No. Nuestro apóstol nos habla a nosotros los pastores, ¿verdad? Porque hay un riesgo. Porque ya nosotros los pastores trabajamos ovejas, pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ya se imagina, hermano, que yo esté en desacuerdo y todo, pero de repente vengo, hermanos, miren, este domingo viene el apóstol a visitarnos. Les voy a pedir, hermanitas, por favor, aunque sea por ese domingo, cúbranse la cabeza. Los demás días no me importa. Hermano, sería un pastor flojo. Hoy viene alguien de visita de la iglesia central. Por favor, hermanos, los sugieres todos uniformados, por favor. Las hermanitas todos con su velo. Es más, les vamos a regalar velo las que no creen. No, hermano, es un orden. Entonces, si no, no voy a ser considerado que merezco ser un pastor que estoy trabajando bajo una comisión ministerial. Imagínense que usted es parte de la alabanza, pero siempre lleva en contra de algo que dicen los líderes o encargados. Entonces no lo van a considerar a usted como que sea parte, porque siempre está en contra. Y ser parte no es que usted esté de acuerdo, hagámoslo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces el pueblo de Dios tiene que marcar siempre una diferencia. Diga, el pueblo de Dios marca una diferencia. Tiene que marcar una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dice amén o no dice amén? Bueno, ¿cree usted o no cree usted? Porque si no cree usted, mejor persínese. Pero mire lo que dice Deuteronomio 7. Lea conmigo. Es para que se goce un poquito. Yo sé que no. Yo sé que usted no se persina. Eso ya quedó en la vieja costumbre, ¿verdad que sí, hermano? Pero mire Deuteronomio capítulo 7, verso 6. El Señor escogió a Israel como pueblo de entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted y yo, porque muchos dirán, pero eso fue Israel y ya el Señor nos sacó de allá. Nuestra responsabilidad es mayor, porque esta es la Israel terrenal. Nosotros ahora somos la Israel espiritual. Nosotros ahora somos la Israel, no que vamos a poseer tierra aquí abajo, sino que vamos a heredar la patria celestial y como meta la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo creo que la responsabilidad de ser pueblo de Dios ahora marca aún más el estándar. Porque si aquel Israel terrenal
se le dio todo esto para que marcara una diferencia abajo, hermano amado, para recibir una tierra aquí abajo, cuanto más no nosotros ahora que somos la Israel de arriba. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermano. Por eso Juan dice, y yo viré la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Miren, hermano, para donde van a morar la Israel espiritual, lo que en espíritu sirven y adoran al Señor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Entonces el Señor escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra y le dijo, Deuteronomio 7:6, tú eres pueblo santo. Diga, pueblo apartado. Santo es ser separado, ser puesto aparte, ser apartado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ha conocido a personas apartadas en el caminar? Cuando usted era relajo, cuando usted y yo éramos relajo, y llegaba una persona que era muy apartada, ¿qué hacía usted? Date de aquí vos, está echando a perder la fiesta, le decía. ¿Ves? Porque no compartía, usted hacía chistes y hacía todo y el otro serio. Eso no va conmigo. Mira que a chava te está viendo, que me vea. Y usted decía, a este año le voy a decir nada. Hasta pensaba, ¿será que te gustan las chavas vos? Porque el que es apartado o separado se nota. Y el que es pueblo de Dios tiene que ser santo para el Señor. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Amén. Dígale al que está al lado suyo, ser santo para Dios. Esto no tiene nada que ver con cultura hispana, con cultura americana, con cultura afroamericana, con cultura judía. No, santos seréis para el Señor vuestro Dios. Porque somos pueblo de Dios. Diga, yo soy pueblo de Dios. Acuérdense que pueblo es descendencia, ¿verdad que sí, hermano? Es nación también, ¿verdad que sí? Entonces note lo que dice. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que existan o que están sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces quiere decir que el Señor lo escoge. Israel dice, que porque mire, hermano, que Dios lo escoja para que usted sea su pueblo, qué lindo se siente. Pero que después que usted sepa que Él lo escogió y le diga, ahora serás diferente a los demás pueblos. En tu manera de pensar, en tu manera de conducirte, en tu manera de vivir, en tu manera de responder. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Verdad que muchas veces nosotros respondemos como aprendimos de la abuela que no era cristiana? No se preocupe, están trabajando, usted y yo estamos en la palabra. Como decía mi abuelita, no le ponga coco. Éxodo capítulo 19. Versos 5 al 6. Estamos viendo las bases que Dios puso desde la antigüedad que marcaran una diferencia entre un pueblo que Él escoge. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice Éxodo 19, versos 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, ¿qué le dice? Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿Y qué le dijo el verso 6? Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Santos seréis para el Señor vuestro Dios. Mire, hermano, lea esto, porque a veces, hermano, es tremendo que uno está en el evangelio y dice que es pueblo de Dios, pero vive, no ha entendido, hermano, ni el llamamiento de lo que se llama ser pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo usted se considera digno de ser llamado chapín? A la puchica usted, hombre. Con su acento, ¿vea que sí? Pues sí, sí. Sí, pues, las cuatro. En Guatemala todo es calidad. Porque usted ahí dice, todos usan calidad, ¿verdad que sí? Entonces usted ahí dice, ese es chapín. Entonces ahí usted merece ser llamado chapín. Le decía yo a los hermanos allá en San José el domingo. Imagínense que yo me iba un par de ustedes para allá, Guatemala, y andamos caminando en la calle y usted me dice, oye tú, allá los van a ver raro, les digo yo. Porque allá tú entre los hombres solamente de medio lado, le dije yo. ¿Pasa eso o no pasa eso? En Guatemala, no sé en El Salvador, pero en Guatemala, yo sé que en El Salvador es casi similar, vos, ¿verdad que sí? Pero en Guatemala, al menos cuando yo estaba joven, ahora tal vez ya ha entrado tal vez la costumbre, porque tal vez como ya descifran un poco más el inglés, you es tú. Pero en mis tiempos no speaking English y no teaching English en las escuelas. Entonces a uno le enseñaron que de hombre a hombre, usted o vos. Tú solamente a la chava. Oye, tú, ¿cuál es tu nombre? Y a la chava se hacía colochos, ¿verdad que sí? Porque me tuteó, decía, ¿verdad que sí? Porque aún hasta para tutear a la chava tenía que saber uno, si no, lo mandaban a volar. ¿Cómo que tú? Usted si quiere, decía, ¿verdad que sí? Diga, costumbres de los pueblos. ¿Sí? Imagínense que usted es pueblo de Dios y de repente lo oyen diciendo malas palabras. ¿Será que el Señor nos considera merecedores de ser su pueblo cuando nos ve así? Si por la gracia y misericordia, hermano, y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que todavía somos lo que somos. Por eso hay que trabajar en estas cosas. Que usted y yo digamos, soy pueblo de Dios, y que nos ven haciendo cosas que hacen los otros pueblos. Y por eso Pablo dice que nuestra oración por vosotros es que Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Si eres discípulo, considérate digno de ese llamado. Si eres pueblo de Dios, considérate digno de ese llamado. Qué silencio, ¿verdad? Israel no quiso. Israel no quiso. Israel desechó, no apreció el ser pueblo, no apreció el que Dios le dijo, y seréis para mí un reino de sacerdotes. Entonces Dios dice, yo te voy a provocar a celo, le dijo a Israel. Llegará el día en que aquel que no era pueblo va a ser mi pueblo, y aquel que no tenía a Dios, yo seré su Dios, y aquel que no tenía padre, yo seré padre para ellos, y ellos serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, hermano, qué privilegio del llamamiento de Dios hacia nosotros, y que nosotros ahora ni siquiera consideremos el llamamiento. Ayúdanos, Señor, diga. Como decían los apóstoles, aumentanos la fe, Señor.
Es que hermano, en otros lugares yo veo que hasta con minifaldas cantan. ¿Y por qué nosotros aquí no? No, no han dicho nada de esos, pero llega a veces. Sí. Mire, hermano, y se dice, no, es que en otros lados no han entendido que son pueblo de Dios. Cuando dicen amén. Cuando entendemos que somos pueblo de Dios, por eso se les enseña a los que ministran en el altar, mire, es a Dios. Llamemos la atención de Dios, no del pueblo. Anhelemos tocar el corazón de Dios, no del pueblo. Tú tocas el corazón de Dios, Dios lo ve, desciende, te bendice, bendice a su pueblo. Y sin necesidad de que hagas nada, Dios te va a poner en el camino lo que es tuyo. Así es Dios, hermano. Porque Pedro dice, vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Diga, yo soy pueblo de Dios. Diga, yo soy pueblo de Dios. Solo necesito que Él me considere digno. Ay, ¿por qué no hiciste eso si los demás lo hacen? No te preocupes, los demás sí, pero yo no quiero hacerlo porque yo soy hijo de Dios y soy pueblo de Dios también. No, hombre, que mira, que yo conozco de tal iglesia que lo hace siempre. Eso es Él. Yo soy yo. Yo el evangelio que vivo no lo vivo por otro, lo vivo por lo que he aprendido de Él, que es mi ejemplo. Jesús, ¿cuántos dicen amén? A Él imitamos nosotros. ¿Cuántos imitamos a Jesús? A ver, ¿cuántos imitamos a Jesús? Sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo de Cristo. Pablo no dijo, bueno, ya Cristo lo hizo todo, ustedes hagan como se les venga la gana. No. Dijo, yo estoy imitando a Cristo. Yo estoy aprendiendo de Él. Estoy haciendo las cosas. Imitar es hacer las cosas exactamente como el otro. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe un imitador, ¿verdad que sí? Paquita del barrio, dice, ¿verdad que sí? Y ahí sale y dice, igualita la Paquita, dice usted, ¿verdad que sí? Hasta la rata de 2 patas le salió. Entonces nosotros tenemos, hermanos, sí. Mire, a estos artistas les pregunta, ¿cuántos años llevas tú imitando a fulano? Desde que tenía tantos años. Tengo como 18, 20 tantos años de estar imitando a fulano, dice. Ah, ¿con qué razón? Dice, lo haces todo a esto, hasta los pasos, hasta la vueltecita, hasta aquí. Y es que están imitando a Viva Juárez, hermano. Y nosotros muchas veces nos cuesta imitar a Cristo. Y nuestra meta es Él. Diga, mi meta es Cristo. Parecerme a Él. Dile una ofrenda de palmas a Él. Yo no lo quiero entristecer, yo lo quiero motivar. Porque esto a mí me motiva, me desafía, hermano. No crea usted que la enseñanza de la semana pasada y las que hemos estado teniendo no me han desafiado a mí. Le digo, Señor, sí, una gran responsabilidad que tenemos. Entonces ahora el apóstol Pedro dice, ustedes antes no lo eran, ahora son pueblo de Dios. Ahora son real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que los llamó. Mire, hermano, a esa luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, nos sacó de las tinieblas para que anunciemos su luz. Pero una ofrenda de palmas al Señor. Segunda Corintios capítulo 6 verso 16 dice: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Miren lo que marca claro
Porque nosotros, digan nosotros, somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y qué dice, hermano? Y serán mi pueblo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? 2 Corintios 6:16. Entonces esto nos marca a nosotros que para ser pueblo de Dios, hermano, necesitamos ser considerados dignos de ese llamamiento. Tito capítulo 3 verso 14. Mire, hermano, Pablo le da esta recomendación, escuche bien a Tito. Cuando usted lee los versos antes, le dice que Apolos sea instruido muy bien, mire, hermano, en lo que es la fe. Y en el verso 14 le dice, y que nuestro pueblo, hablando del pueblo cristiano, diga pueblo cristiano, y que nuestro pueblo aprenda, ¿qué dice? Tito 3:14, a ocuparse de buenas obras. Dígale al que está al lado suyo, el que es pueblo de Dios. Digan esta noche, el que es pueblo de Dios se ocupa en buenas obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No para salvación, sino para evidenciar que ahora es pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted, si le hacen mal, no debe pagar mal. Usted debe hacer el bien. Porque esa obra de hacer el bien va a marcar la diferencia entre la persona y va a decir, ahora esta persona es diferente. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Somos un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra. Y dice, escuche bien, que se ocupe en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Entonces, como pueblo de Dios que somos, diga, soy un pueblo santo. Diga, soy un pueblo santo. O sea, soy un pueblo que Dios apartó. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el tercero, hermano, considerado de ser llamado hijo de Dios. Fíjese que cuando Jesús fue bautizado, cuando usted lee, hermano, la escritura, dice que después que Jesús fue bautizado, parece que está en Mateo 4, dice, hermano, que el cielo se abrió. ¿Verdad que sí, hermano? Y una voz dijo, este es mi hijo amado. Dice amén. En quien me he complacido o en quien tengo complacencia, dice. O a quien miro con placer cuando damos gloria al Señor. Pero Dios dice, este es mi hijo amado. En otras palabras, Dios consideró que aquel que se estaba bautizando en la obediencia de la que Él lo había enviado, en esa obediencia Él lo consideró que era su hijo. Ahora la escritura dice en el libro de Juan capítulo 1 verso 12, que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio poder. Diga poder, viene del griego dunamis, que quiere decir derecho legal de autoridad y de poder, para que llegue a ser hijo de Dios. Entonces, note bien, como tengo derecho legal de Dios, ahora yo tengo que hacer las obras de un hijo de Dios. Y cuando hago las obras de un hijo de Dios, soy considerado de ser llamado hijo de Dios. Por eso cuando el Señor miró las obras que hacían aquellos religiosos, escuche bien, aquellos escribas, aquellos fariseos que procuraban matar lo que eran descendientes de Abraham, el Señor les dijo, las obras de vuestro padre el diablo hacéis. ¿Verdad que sí? Vosotros sois, les dijo, hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras que ellos hacían eran las obras del maligno. Y entonces nosotros como hijos de Dios ahora
tenemos que ser considerados de ese llamamiento. Al ser considerados de ese llamamiento, hermano, quiere decir que cuando hacemos las obras de un hijo de Dios, Dios dice: tú eres mi hijo, te considero mi hijo. Mire, hermano, yo sé que es duro decir esto, porque somos padres, pero de repente tenemos un hijo que salió de lo peor, se hizo lo peor. No salió, se hizo, porque usted le enseñó bien. No quiere de Dios, no quiere nada, anda por aquí, anda por allá, y va y le roba, porque ahorita tal vez usted no ha pasado nada, y usted como cristiano, y luego la doctrina que tenemos, pues hermano, eso nos ayuda. Pero pongamos que sea una persona que no es cristiana, no tiene a Dios, no conoce la escritura, y tiene un hijo que de repente, hermano, salió maleado, borracho, ladrón, asesino, se robó la televisión, se llevó la computadora, le sacó el dinero del banco, esto y lo otro. Aquella persona cansada dice: a este no lo considero mi hijo. Es mi hijo, pero no lo considero, porque todo lo que me ha hecho. Mientras este otro ha salido igual en todo lo que le hemos enseñado. Las obras de un hijo de Dios nos consideran a nosotros ser merecedores del llamamiento. ¿Sí? Mire, hermano, yo soy poco a las personas que les llamo hijo. Si alguien me dice padre, no porque sea el papa, no, o el cura, sino porque reconoce que en la fe ha ido siendo creado por la palabra del Señor, y me dice: yo lo considero como un padre en la fe para mí, papá o padre. Entonces yo le digo hijo. Pero mire, hermano, entre ustedes y los que están ausentes, porque no llegó Vicente, hay personas que dicen: se lo digo porque usted es el pastor. Usted es el pastor. No, ni si, hermano, hasta me duele considerarlo mi oveja. No le puedo decir: usted es la oveja de esta iglesia. Porque si alguien viene y dice: hermano, vengo a usted con toda confianza y se lo digo y le pido un consejo porque usted es mi pastor, te digo: amén, hermano. Y como tu pastor que soy, o como su pastor que soy, usted es una oveja mía, o sea, es del Señor, pero está bajo mi cobertura. Le aconsejo esto. Sí. Porque sé que al decirme usted que yo soy su pastor, usted es merecedor de ser llamado oveja de este redil. Amén. ¿Sí o no? Sí. Pero si viene, es que como usted es el pastor, vaya y dígale al pastor. El pastor sabrá qué hacer. Porque él nos dice: vaya y dígale a mi pastor. Mi pastor es esto, mi pastor dice así, mi pastor nos ha enseñado así. Eso marca una diferencia, no solo ante los hombres, sino en el ámbito espiritual. Porque yo puedo decir: el Dios de Abraham. Hay un efecto aquí. O está llamando al Dios de Abraham. Pero hay un efecto más sublime cuando digo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es mi Dios. Marca una diferencia. Ahí ya no se tiene que ir a través de ellos para hacer algo a mi favor por ellos. No, aquí lo va a hacer porque el Dios de ellos ahora es mi Dios. Y entonces él dice: tú eres merecedor de ser llamado uno de los que cree en mí, porque me has hecho tu Dios.
estoy hablando de, mire hermano, como decía el apóstol, mi oración es para que ustedes sean considerados dignos del llamamiento. Entonces, si Dios te llama ahora, tú eres mi hijo. Juan capítulo 1, verso 12. Te dio el derecho, el poder, la autoridad, la habilidad, diga habilidad, para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Ahora, ¿cómo? Cuando usted y yo comenzamos a caminar haciendo sus obras, entonces Dios dice, este es considerado mi hijo. ¿Dice amén? Sí. Ahora, usted sabe que por la fe en Cristo Jesús, nos dieron derecho de llegar a ser hijos de Dios. Yo no le estoy quitando su derecho. Lo que quiero traerle a través del Espíritu Santo esta palabra es que seamos considerados dignos de ese llamamiento. Porque cuando a usted lo maldicen y usted bendice, es considerado ante Dios como su hijo. Cuando usted mira que su enemigo tiene hambre y le da de comer delante de Dios, usted es considerado un hijo de Dios. Entonces dice el apóstol Juan en la primera carta, mirad, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados, diga, merecedor de ese llamamiento. Mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre, nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Diga, y eso somos. Diga, y eso somos. Diga en esta noche, yo soy un hijo de Dios. Dígale en esta noche al que está al lado suyo, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Nunca le quites a alguien su derecho de que es un hijo de Dios o una hija de Dios. En primer lugar, Dios se lo dio. Tú eres un hijo o una hija, yo no te quito el derecho. Lo que a través de esto el Espíritu Santo quiere enseñarnos es que seamos merecedores, considerados por Dios, de ser llamados sus hijos. Y entonces dice, escuche bien, y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Mire, hermano, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo, mire, hermano, lo que evidencia el Hijo. El Hijo de Dios, ¿qué dice? Lea conmigo. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, hablando de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros tenemos derecho de ser hijos de Dios. Ahora nosotros, nuestra manifestación debe ser deshacer las obras del diablo. Porque el Hijo de Dios vino para deshacer, dice, Él se manifestó para deshacer las obras del diablo. No para participar de sus obras, para deshacer. Diga, yo como hijo de Dios estoy para deshacer las obras del diablo. Una cosa es reprender, otra cosa es deshacer. Sí, o sea, para reprender cualquiera puede hacerlo, pero deshacer. ¿Sabe qué es deshacer? Es hermano, usted sabe qué es demoler algo. Algo que está construido, hacerlo polvo. Entonces dice, escuche bien, que ahora como somos con derecho llamados hijos de Dios, ahora nosotros, hermano, mire, estamos manifestándonos cada día como hijos de Dios en esta tierra para deshacer las obras del diablo. Dice, mire, con este propósito se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Dígale al que está al lado suyo, todo hijo de Dios tiene esta responsabilidad, porque ahora somos hijos de Dios. Cuando Jesús vino y se identificó como hijo de Dios, Él era el único.
Pero de ahí él dijo, y a todos los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, el propósito es deshacer las obras del diablo. Y entonces el Padre dice, yo los considero merecedores de ese llamamiento, porque no están del lado del enemigo, están del lado mío, están a mi favor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y vamos a terminar unos versos más. Miren lo que dice aquí Marcos 1:24. Usted ya sabe ahí la historia, pero de repente aquellos, escuche bien, espíritus inmundos, dice que comenzaron y le dijeron, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Qué dice? ¿Qué dijeron? Has venido a destruirnos, porque el enemigo sabe que, escuche bien, ya vamos a ir terminando, el enemigo sabe que cuando mira a uno de nosotros con la identidad de hijo de Dios, él sabe que estamos aquí para deshacer sus obras, para destruir todo poder del enemigo, para debilitar toda fuerza del adversario, para decirle que en el nombre de Jesús él fue avergonzado, fue destronado. Hermano amado, mire, todo poder que él tenía, hermano, mire, fue exterminado, y que en Jesucristo, en la cruz del Calvario, él lo venció y lo humilló, triunfó sobre él públicamente. Jesús fue decretado nombre sobre todo nombre, como hijo de Dios, y él dijo, ese poder os lo doy a vosotros. Es el poder que tenemos los hijos de Dios. Un poder para deshacer las obras del diablo. Los demonios conocen. Jesús llegó a Gadara. ¿Qué tienes en contra de nosotros, Jesús? ¿Por qué has venido? Sabemos que eres el Hijo del Dios Altísimo, porque has venido antes de tiempo a atormentarnos. Mira, hermano, Jesús fue considerado digno de ser llamado hijo de Dios, porque el que es hijo obedece al Padre. Por eso le decía anteriormente, yo nunca le digo a usted, hermano, llámeme hijo de aquí en adelante. No, hermano, Dios me libre. Usted llámeme como quiera, el pastor de la iglesia, mi pastor, su pastor, ¿verdad? No hay problema. De acuerdo como usted me llame, así será considerado. Y no solo por mí, en el ámbito espiritual. Por eso es que David decía, el Señor, Él es mi pastor y nada me faltará. Imagínese, ¿cómo cree que se siente su pastor? Hermano, vengo a usted porque usted es mi pastor, y sé que como mi pastor usted me va a dar un buen consejo. Me pone en una gran responsabilidad. Pero usted, hermano, no le dije nada porque yo sé que usted es el pastor de la iglesia, pero de todos modos, y usted sabe que el Señor es mi pastor. El Señor va a decir, pobrecita esta o este. No ha entendido todavía el orden. Ya Colosenses 2:15 ya se lo dije. Habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Quién lo hizo? Diga, el Hijo de Dios. Diga, el que es hijo de Dios reconoce la autoridad y el poder que ahora tiene. ¿Cuántos dicen amén? Nos enfrentamos a un enemigo que ya lo venció nuestro hermano mayor. ¿Alguna vez usted ha visto que alguien se enfrenta en una pelea contra alguien que ya la victoria es suya? Porque el diablo dice, y venís a echarme fuera. Y mira, aquí esos, usted le dice, es que yo no te vengo a echar fuera, vengo en el nombre de Jesús. El medio del poder, la autoridad. Y soy un hijo de Dios. Porque estamos hablando que el Hijo de Dios. Acuérdense que aquellos discípulos que surgieron en aquel entonces, en el libro de los Hechos,
Yo creo que no tenían ni conocimiento de ser discípulos, ni conocimiento de ser hijos. En el nombre del que predica Pablo, dijeron. ¿Verdad? A Jesús, ahí lo conocemos. Él es el Hijo de Dios, me imagino que. Pablo, sabemos quién es. Llamado por Dios, siervo de Jesucristo. ¿Ustedes quiénes son? Y como eran chapines, le dijo, chutes. ¿Ustedes quiénes son? Y se les aventaron encima y los avergonzaron. Y eran cristianos. ¿Eran cristianos o no eran cristianos? Sí, habían creído. Llegaron a ser parte de los discípulos cuando comenzaron a crecer los discípulos, a multiplicarse los discípulos. Pero dijeron, en el nombre del que predica. ¿Ah? Como usted llegara en el nombre del Santo Papa. Mira, no te contestamos porque ni al Papa conocemos, le van a decir. Porque al menos a Pablo lo conocían. ¿Sí o no? Sí. Terminamos. Primera de Juan 3:10. En esto se conocen los hijos de Dios. Diga, los hijos de Dios son para ser reconocidos en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? En esto se conocen los hijos de Dios. Y los hijos del diablo, todo aquel que practica la justicia. Mire, todo aquel que no practica la justicia. ¿Qué dice, hermano? Dígale al que está al lado suyo, el que no es justo no es de Dios. Porque todo el que es de Dios practica la justicia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Hijo de Dios practica la justicia. El que no es hijo de Dios no practica la justicia. Y mire, y todavía dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea que el que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. El que ama a su enemigo, ese es hijo de Dios. El que bendice cuando lo maldicen, ese es hijo de Dios. El que le da de comer a su enemigo, ese es hijo de Dios. O sea, por eso Pablo dice, nuestra oración es que ustedes, Dios, los haya considerados dignos de vuestro llamamiento. Como discípulos, como pueblo y, en otro paso, como hijos. ¿Por qué como discípulos? Porque se comienza en discipulado. Se continúa ya en el discipulado. Usted aprende que ahora es pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en el discipulado aprende que es pueblo y es hijo de Dios. Y más adelante le voy a dar los otros 4 pasos siguientes para cerrar la enseñanza. Y le voy a decir, jo, jo, jo. Es para que sonría, hombre. Ese ni existe, no se crea. Sí, hermano, porque mire, hermano, en este mes lo que usted escucha por todos lados son mensajes navideños. Y nosotros estamos teniendo la palabra que los tiene que preparar para la venida del Señor, hermano. Yo les insto que cada día usted piense, discípulo, quiero ser considerado, ser llamado discípulo. Soy pueblo de Dios, necesito vivir como un pueblo de Dios para ser considerado que soy pueblo de Dios. Soy un hijo de Dios, necesito hacer las obras de un hijo de Dios para ser considerado ser un hijo de Dios. Póngase sobre sus pies en esta noche, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que Él nos considere dignos del llamamiento que nos ha hecho a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Padre, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Es una invitación, hermano. Invitación como pueblo, invitación como hijos. Que nos acerquemos al altar, dígale, Señor, aquí estoy.
Yo quiero ser hallado, considerado digno de mis llamamientos. Aquí estoy, Señor, necesito cada día de tu ayuda. Necesito cada día que a través de tu Espíritu Santo yo pueda ser dirigido, Señor, a ser un buen discípulo, a ser ese pueblo santo apartado para posesión tuya, a ser, Señor, ese hijo que a través de hacer las obras tuyas es considerado tu hijo, Señor. Padre, en esta noche pido, Señor, que en todo mi ser yo pueda ser fortalecido. Mira a tu pueblo que ha pasado aquí al frente, aquellos que están, Señor, viéndonos a través de las redes sociales. Oramos para que también ellos, en el nombre de Jesús, tu palabra en sus vidas, en sus corazones, pueda ir transformando a cada uno de nosotros, Señor, y pueda ir ubicándonos en esas posiciones de los llamamientos que en Cristo Jesús hemos sido llamados de parte del Padre. Hemos sido llamados para que seamos discípulos de Jesucristo. Hemos sido llamados para que seamos pueblo tuyo. Hemos sido llamados para que seamos tus hijos, Señor. Gracias te damos, porque en esta noche sabemos que como discípulos tenemos que guardar, retener tu palabra, amar tu palabra, dejarla morar en nosotros. Como pueblo tenemos que ser un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra. Tenemos que ser un pueblo santo, apartado, separado para ti, Señor, y anunciar la luz de este evangelio, de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz. Y como hijos también, Señor, necesitamos también hacer esas obras de un hijo de Dios y entender que la misión de todo hijo de Dios es destruir toda obra del diablo en el nombre de Jesús. En esta noche queremos darte gracias por tu palabra, que nos lleva una dirección, que nos pone en una ubicación, Señor, y nos da la posición de lo que somos, para que entendamos cada uno, Señor, nuestros llamamientos y ser considerados dignos de parte tuya, Señor, en cada uno de estos llamamientos. Extiende tu mano sobre este pueblo, fortalécelo en el nombre de Jesús, renueva sus fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú nos has llamado discípulos de Cristo, es porque nos has dado la capacidad de que lleguemos a ser esos discípulos. Si nos has llamado, Señor, de aquel antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, es porque nos has dado la habilidad de que podemos ser diferentes a los demás pueblos. Y ya lo somos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero en nuestra vida diaria evidenciamos que lo que Él hizo en la cruz es realidad, es verdad y es poder. De igual manera, como hijos, queremos agradecerte, Señor. Llena de poder a este pueblo. En el nombre de Jesús recibimos poder de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús creemos el derecho de autoridad que nos has dado, y también creemos la investimenta de poder de lo alto que nos has dado, para que en el nombre de Jesús podamos destruir toda obra de las tinieblas y seamos considerados dignos de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias por lo que ya hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por poner tu vida por nosotros. Gracias porque lo que no hemos podido lograr, tú lo has logrado por nosotros. Nos extendemos hacia adelante, olvidando lo que está atrás, viendo a la meta, puesto los ojos en ti, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Gracias por tu palabra. Declaramos tu poder y tu fuerza en nosotros. Da sanidad en aquellos cuerpos enfermos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos
a entender nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Padre, que al hilo de este lugar tu paz y tu bendición vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice amén. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al Señor esta noche. A Él sea la gloria y la honra. Salude a su hermano, su hermana. Quedamos despedidos, hermano. Que el Señor le continúe bendiciendo.